Salmos capítulo 23. Vamos a leer el versículo número 6. Salmos capítulo 23, versículo 6, por favor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Salmos capítulo 23, versículo 6. Leo la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y bajo la unción del Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Voy a repetir el texto. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Permítame orar. Padre, yo te doy gracias. Esta es tu palabra, la semilla incorruptible de fe, Señor. Que al exponernos a ella en esta mañana en que podemos anunciar tu misericordia, Señor, el único riesgo que corramos, Señor, sea salvación, vida eterna, sanidad a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Que el riesgo que corramos, Señor, al exponernos a tu palabra sea que tú hoy nos lleves a una nueva medida de fe, Señor, para que crezcamos en ti así como crece nuestra fe. Señor, tu siervo solo tendrá el cuidado de darte a ti el honor y la gloria por lo que sigas impartiendo en nuestra vida. Espíritu Santo, tú diriges, yo te sigo. Y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, en esta mañana, sea la necesaria para la edificación de tu iglesia. Todo esto te lo pido con acción de gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse los que están en pie, por favor. Salmos capítulo 23, versículo 6, dice: ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En estos últimos 2 meses ha estado ministrando mucho mi vida este texto, este versículo en especial, y en especial este salmo. Y estoy predicando una serie que se llama Los escoltas de David. Y ese es el título del mensaje en esta mañana, Los escoltas de David. Porque ciertamente, hermanos amados, David tenía unos escoltas que estaban con él de manera permanente, unos escoltas que no lo dejaban. En alguna ocasión hice una ilustración aquí con 2 hermanos acerca de esos 2 escoltas. Esos 2 escoltas, el mismo texto ya nos los está evidenciando, que son el bien y la misericordia de Dios. Y lo interesante del bien, de esos escoltas de David, porque déjeme decirle algo, hermano amado, cuando uno en esta tierra necesita de una escolta o necesita de seguridad, sea para cuidado personal o sea para cuidado de los bienes de uno, es decir, su casa, su habitación, su negocio, el lugar donde tiene algunas posesiones o tesoros bien guardados, uno contrata seguridad. Y esa seguridad en esta tierra generalmente uno la busca en empresas que están destinadas por el gobierno o habilitadas por el gobierno para que puedan prestar esos servicios de escolta o de seguridad, repito, a una persona, cuidado personal a alguien, o la seguridad a un bien inmueble o alguna empresa que tenga esa persona. Y esa seguridad puede ser prestada de manera parcial, pero también puede ser prestada de manera permanente. Por ejemplo, si alguien necesita un cuidado, una escolta, puede contratarlo por 8 horas, por 12 horas, puede contratarlo de manera parcial del día, hasta por 12, las horas que quiera. Pero hay ocasiones donde esa escolta y esa seguridad es de carácter permanente. Entonces colocan 2 escoltas en turnos de 12 horas cada uno y cubren las 24 horas. Al igual que si se va a prestar seguridad a un lugar, se hacen turnos de vigilancia, generalmente son turnos de 12 horas o son turnos de 8 horas y cubren de manera permanente la seguridad de un lugar. Lo interesante es que esos escoltas son asignados por gente de esta tierra, pero los escoltas que David tenía no son asignados por gente de esta tierra. Los escoltas que David tenía eran asignados por el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Y aún más interesante es que esos escoltas no eran parciales,
No era que esos escoltas iban a seguir a David 8 horas del día. No era que esos escoltas iban a seguir a David 12 horas, hasta 23 horas y 59 minutos del día. No, 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 no. Esos escoltas a David lo iban a seguir todos los días de la semana, los 30 días del mes. Si el mes traía 31, entonces los 31 días del mes. Los 365 días del año, esos escoltas acompañaban a David. Porque algo exclusivo de estos escoltas que Dios le asignó a David es que eran de carácter permanente. Y es muy interesante, hermanos amados, porque ese salmo es un salmo muy especial. Bueno, toda la palabra de Dios es especial, pero uno ve textos y versículos y hasta capítulos de la Biblia que son muy famosos. Y este Salmo capítulo 23 es un salmo que no solo está en los círculos de los creyentes, sino que algunos de estos versículos, como Jehová es mi pastor, como abre el salmo, nada me faltará, es tan famoso como el Salmo capítulo 91, los primeros versículos, cuando habla de que el que está al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente es protegido por el Dios Todopoderoso. Y qué interesante es que este salmo, hermanos amados, cuando uno lo observa de manera detallada, uno se da cuenta de algo muy especial. Y es que mucha gente piensa que el Salmo capítulo 23 es un salmo que su énfasis principal es la plena confianza que David tiene en Dios. Pero en realidad no es así. El Salmo capítulo 23, su énfasis principal no es la plena confianza que el salmista David tiene en su Dios. El Salmo capítulo 23, su énfasis principal es el testimonio de David acerca del bien de Dios. Y se evidencia a lo largo de todos los versículos de ese capítulo. Se evidencian, hermanos míos, los beneficios del bien de Dios, que pueden enumerarse, a mi juicio, en por lo menos 12 cosas. Lo primero, hermanos amados, es que si este mensaje yo voy a hablar de la bondad de Dios y yo me dirigiera a usted voy a utilizar esta expresión como una expresión muy utilizada por nosotros los creyentes, yo les tendría que decir a ustedes que Dios es bueno. Y estoy completamente seguro que si estuviera en una conversación personal con alguien, esa persona me diría, Dios es bueno todo el tiempo. Estoy completamente seguro que esa sería la expresión de retorno a el dicho de mi boca cuando yo digo que Dios es bueno. Y ciertamente, hermanos míos, cuando uno ve el Salmo capítulo 23, uno se da cuenta de que porque Dios es bueno, oiga bien, porque Dios es bueno desde el versículo 1 hasta el versículo 5, porque Dios es bueno, Él suple todas nuestras necesidades. La Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque Dios es bueno, número 2, Él me ayudará a relajarme, a tener paz cuando esté estresado. La Biblia dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Número 3, porque Dios es bueno, Él renovará mis fuerzas cuando esté agotado. La Biblia dice, confortará mi alma. ¿Cuántos saben que Él da fuerza al que está cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ningunas? Hermanos míos, número 4, porque Dios es bueno, Él me guiará cuando esté confundido. La Biblia dice que me guiará por sendas de justicia. ¿Cuántos saben que el Dios que tú y yo tenemos, Él es el que abre sendas donde no hay camino? Número 5, porque Dios es bueno, Él caminará conmigo en días oscuros y tenebrosos. Él no me dejará solo, estará presente aún en medio del dolor que pueda embargar mi vida. La Biblia dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Número 6, porque Dios es bueno, Él me protege cuando me siento inseguro. La Biblia dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Número 7, porque Dios es bueno, Él mostrará públicamente su favor en mi vida. La Biblia dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sabe qué, mi hermano? El que quiso tu muerte tendrá que verte vivificado por el poder y el bien de Dios. El que quiso tu derrota tendrá que ver tu victoria. El que te quiso ver en el suelo te tendrá que ver levantado por el poder del Dios que hizo los cielos y la tierra.
Hermanos míos, número 8, porque Dios es bueno. Él me proporciona su poder, Él me proporciona su unción, Él me proporciona, hermanos míos, su presencia. Es decir, Él nos capacita para cumplir la tarea que Él nos asignó en esta tierra. Él nos capacita para cumplir el propósito divino y eterno en esta tierra. La Biblia dice que Él unge nuestra cabeza con aceite fresco. Número 9, porque Dios es bueno. Él bendice mi vida y la bendice de manera abundante. La Biblia dice: mi copa está rebosando. Hermanos míos, algo que tú y yo tenemos que tener presente en nuestra vida es que la generosidad de la bondad de Dios es grande. No escuché muchos amén, pero la generosidad de Dios es grande, porque tu Dios es grande. Oiga bien esto, hermano. Y todo eso, los beneficios del bien de Dios, se encuentran desde el versículo 1 hasta el versículo número 5 del Salmo capítulo 23. Pero cuando uno llega al versículo número 6, uno se da cuenta que el salmista, en el último versículo, lo que hace David es que David resume todo lo que dijo anteriormente. David resume en el versículo 6 todo lo que dijo desde el versículo 1 del Salmo capítulo 23 hasta el versículo número 6. Y lo que David está diciendo cuando dice: ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo que David está diciendo es: yo no sé lo que va a pasar, yo no sé lo que va a ocurrir mañana, pero lo que yo sí tengo seguridad en mi vida es que Dios estará conmigo y será bueno. Hermano, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si tú tienes problemas, generalmente de ansiedad o angustia, estas se manifiestan por lo menos en 3 situaciones en nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que tienen ansiedad o incertidumbre por el porvenir. Y si esto está pasando en tu vida, yo te invito a que tú puedas aprender y memorizarte el Salmo capítulo 23, versículo 6. Porque, hermanos míos amados, no solo que lo memorices como algo mecánico en tu vida, sino que puedas interiorizar esa palabra del Salmo capítulo 23, versículo 6. Porque ciertamente, hermanos amados, la incertidumbre o el miedo al futuro está presente en numerosos acontecimientos de nuestra vida. Es más, yo me atrevería a decir que en la mayoría de las situaciones cotidianas en nuestra vida está presente a veces angustia, está presente a veces la ansiedad, está presente a veces las incertidumbres. Por ejemplo, los muchachos que están estudiando o que pretenden entrar a una universidad tienen incertidumbre acerca de si van a pasar el examen de admisión en caso de que sea una universidad pública, o si los padres pueden tener el dinero para pagarle el semestre en una universidad y la carrera que ellos pues tienen la vocación para estudiar. Algunos tienen incertidumbre acerca de la mujer de su vida, o las mujeres acerca del hombre de su vida, con quién se va a casar. Algunos tienen incertidumbre acerca de si van a encontrar trabajo. Algunas personas tienen incertidumbre acerca de si tendrán una recaída por una enfermedad que está agobiando sus vidas. Algunas personas que están teniendo problemas al interior del hogar tienen incertidumbre acerca de si van a seguir juntos en la carrera de construcción de un hogar en el temor y temblor de Dios. Algunas personas quizás tienen incertidumbre acerca de si están tomando, oiga bien, las mejores decisiones en su vida. Y es que el ser humano, hermanos amados, necesita también de decisiones para poder avanzar en la vida. Y algunas personas tienen inclusive incertidumbre acerca de las decisiones que van a tomar. No solamente al futuro, al porvenir, sino acerca de las decisiones que toman en los negocios, las decisiones que toman en el hogar, las decisiones que toman acerca de la crianza de los hijos, las decisiones que toman acerca de sus circunstancias laborales, inclusive acerca de sus circunstancias de fe y eclesiales y de servicio en la casa de Dios. Y muchas personas han tomado la decisión de no decidir, porque el no decidir también es una decisión. Pero el problema de tomar la decisión, valga la redundancia, de no decidir, hermanos amados, es que cuando tú no decides te estancas.
Cuando tú no decides, te paralizas. Cuando tú no decides, tú tomas una posición de status quo en donde tú te quedas, voy a utilizar una expresión que usaba mi abuela, pasmado en el tiempo. Escuche algo, hermano amado. Cuando no tomamos acciones, nos mantenemos en una encrucijada, en una incertidumbre. Y eso, el no tomar decisiones, nos genera ansiedad, nos hace sufrir y termina estancándonos y bloqueándonos. Voy a recapitular. El miedo al futuro, a las consecuencias que se puedan derivar de las decisiones que podamos tomar, es algo que nos paraliza y nos impide avanzar. Pero el miedo también nos ofrece beneficios. Mire, hermano amado, si usted va caminando por un lugar y usted ve que hay un tigre en ese lugar, usted no se va a acercar a decir, ay, qué lindo gatito. ¿Cierto que no? O sea, el temor natural que usted le tiene a un animal que es salvaje, que es de un entorno distinto al nuestro, ese temor natural a usted le va a hacer distanciarse, le va a hacer tomar prevención, va a hacer que usted, hermano querido, entienda que si usted se acerca mucho, su vida corre peligro. Entonces, hermano mío, el miedo se puede convertir en un medio para localizar grandes beneficios a nuestra vida. Y si algo muestra David en el Salmo capítulo 23 es precisamente los beneficios del bien de Dios. David nos ofrece una enseñanza maravillosa allí. Y lo primero, número uno, todo eso era introducción. Pero mire esto, lo primero, número uno, el miedo al futuro es algo que tenemos que enfrentar. El miedo a lo que ocurrirá, es decir, el miedo a una enfermedad, el miedo a que me despidan del trabajo, el miedo a que no pueda pagar el colegio, la universidad de los hijos, el miedo a que no pueda pagar el arriendo en el caso de los que pagan arriendo o servicios o el internet, o todos esos asuntos que nosotros desde el hogar conocemos perfectamente. Ese tipo de cosas, esas circunstancias adversas pueden venir a nuestra vida. Dos, el miedo a que pueda equivocarme en la toma de decisiones. Mi abuelita decía, cuidado que vas a meter la pata. Así decía mi abuela. Oiga bien, y que tenga consecuencias desastrosas en nuestra vida, eso a veces tiene unas implicaciones. Y el tercer miedo es el miedo al final de nuestra vida. Es decir, el miedo a la muerte. El miedo a encontrarnos con una situación que muchos de nosotros quieren evadir. El miedo a encontrarnos con una situación que muchos de nosotros quieren, inclusive en algunas oportunidades, evitar. Pero inexorablemente todos llegaremos allí. David nos enseña que no necesitamos vivir con miedo. Que lo veamos como las oportunidades que Dios nos está dando ante las circunstancias de nuestra vida para hallar verdaderos tesoros. El miedo puede llevarte a lugares de alimentos. El miedo puede llevarte a lugares, hermano, donde podrás encontrar cosas que pueden nutrir tu vida, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y el Salmo 23 nos muestra tres razones para no tener miedo al futuro. La primera es que no debo tener miedo porque el bien de Dios me cuida. Número uno, no debo tener miedo al futuro porque el bien de Dios me cuida. Hermanos míos, ¿sabía usted que Dios permanentemente está con usted? ¿Sabía usted que no hay ningún segundo de su vida que Dios no esté con usted? La Biblia dice en Isaías que Dios cuida a todos los que le aman. La Biblia dice, y esto significa que nunca se ha perdido ningún detalle de tu vida. Esto significa que nunca se ha perdido ninguna circunstancia de tu vida. Hermanos míos, Dios sabe más acerca de usted que usted mismo. La Biblia dice que Él tiene contado aún cada uno de nuestros cabellos. David dijo, su bien me seguirá todos los días de mi vida. Yo no necesito tenerle miedo al futuro. Yo no sé lo que ocurrirá, pero lo que sí sé es que no estaré solo, Dios estará conmigo. Lo que sí sé es que su bien estará conmigo. No solo ver lo que ocurre, sino que Él se ha comprometido a protegerte. Él se ha comprometido a proteger tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Él se ha protegido a proteger todo lo que tú tienes. Y muchas de esas cosas, hermano, mire,
Mire, ¿cuántas veces Dios no lo ha librado a usted de accidentes y usted ni siquiera fue consciente de eso? ¿Cuántas veces Dios no lo libró a usted en su entorno laboral de personas que le envidian, que querían verlo caer y tuvieron que conformarse por ver a Dios glorificarse en su vida? ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba con usted. Y usted ni siquiera es consciente de eso. ¿Cuántas veces Dios no puso palabra en su boca en momentos determinantes de su vida para promoverlo en algún acontecimiento? ¿Cuántas veces, hermanos míos, Dios nos desvió quizás una bala? Porque déjeme decirle que cuando uno ve que hay tiros, uno no va a donde están los tiros a menos que sea chismoso. Sí, porque esos nunca faltan. Sí, uno corre en sentido contrario. Pero ¿cuántas veces Dios no nos ha librado a nosotros de situaciones, hermanos míos, y ni siquiera nosotros nos hemos dado cuenta? ¿Sabe por qué? Porque el bien de Dios está con nosotros. Y lo único cierto es que Dios nos libró. Cuando la Biblia afirma, oiga bien, que el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, esto no quiere decir que en todo en la vida, todo lo que va a suceder en tu vida va a ser color de rosa. Que todo lo que va a suceder en tu vida va a ser bueno. Hermano, esa es una teología falsa. Esa es una teología nefasta. Esa es una teología mediocre. A todo el mundo, sea creyente o no sea creyente, le vienen cosas buenas y cosas malas. A todos inexorablemente. No tiene que ver porque yo tenga fe o no tenga fe. A todos inexorablemente nos vienen días como los que vivió David. A todo el mundo le ocurren cosas malas, independiente de que sea creyente o no. Por tanto, eso no quiere decir que no me va a pasar nada malo. Lo que indica es que Dios se va a asegurar que aunque vengan cosas malas sobre mi vida, Él las va a trastornar para bien. No todo lo que sucede es bueno. La enfermedad no es buena. Les voy a poner un ejemplo. Algunos de ustedes son o tienen conocimiento de esto que les voy a decir. El 15 de junio me tocó viajar a la ciudad de Bogotá por una remisión médica para una sexta cirugía, por un tema de salud. Y algunos de ustedes quizás han estado orando por mí. 5 cirugías me hicieron aquí y ahora me tienen que hacer 2 en Bogotá. Ya me hicieron la primera el 15 de junio. Y yo recuerdo que como por ahí el 12 de junio se estaba acercando el día de la cirugía y tenía que viajar con mi esposa. Y me vino como una ansiedad, como una incertidumbre por el tema de la cirugía. Y yo recuerdo que me acosté ese día y me levanté no podía mover el cuello para ningún lado. Tenía como un espasmo muscular y me dolía mucho el hombro del lado izquierdo y la zona lumbar. Me dolía muchísimo. Pero era la misma ansiedad producto de que tenía que ir a una ciudad distinta a la mía a exponerme a una nueva cirugía lejos de mi casa, de mis hijas, de mi familia, de la gente que amo, de la iglesia, de la congregación. Y eso me generó ansiedad. Y tal vez usted me diga, ay pastor, pero a usted le da ansiedad. Sí. Y el 14 tenía que viajar con mi esposa. El 13 en la noche llegó mi suegro. Mi suegro se llama Pedro Julio. Él es un pastor de la ciudad también. Y el hombre dijo, no le voy a decir cómo me dijo, sino voy a decir yerno me dijo, pero no me dijo así, me dice de otra forma. Yerno, te voy a hacer un masaje, me dijo. Y el hombre comenzó a hacerme, trajo una crema y comenzó a hacerme un masaje. Y el hombre comenzó a orar y me hacía el masaje y decía, Señor, en el nombre de Jesús, llévate toda ansiedad, llévate toda angustia de la vida de mi hermano, Señor, todo va a estar bien en esa. Y comenzó a declarar la palabra sobre mi vida. Hermano, cuando el hombre terminó, ya yo no tenía nada. Ya el dolor se había ido, ya el cuello lo podía mover. Y recuerdo que como tenía al día siguiente que salir temprano en un vuelo con mi esposa, nos fuimos. Y usted sabe que el mismo vuelo genera un estrés, como una ansiedad ahí temporal. Y yo iba tranquilo. Y recuerdo que cuando llegamos a Bogotá, enciendo el teléfono y veo una llamada de un amigo mío que se llama Les López, un evangelista, muy amigo mío.
Alex me está llamando y me acordé que Alex me había pedido un dinero y se me olvidó con tanto el tema de la ansiedad que tenía, se me había olvidado enviárselo en días anteriores. Y de una vez cuando me bajé del avión encendí y le mandé el dinero, hice la transferencia. Pero cuando ya salimos del aeropuerto, acostumbro a irme al ladito del aeropuerto El Dorado, ahí hay un burger, y siempre voy ahí a consumir algunos alimentos allí. Y salgo con mi esposa y llego hacia el lugar y estaba cerrado. Entonces le dije a mi esposa, mi amor, está cerrado, pero aquí está la casa del profeta Juan Valdés. Hay un Juan Valdés ahí. Le dije, aquí está la casa del profeta Juan Valdés. Vamos a tomarnos allí algo en la casa del profeta Juan Valdés. Y salimos a la casa del profeta Juan Valdés. Y cuando estoy allí, dije, voy a llamar a Alex López. Y llamo a Alex López porque le iba a pedir inclusive que orara por mí. Y cuando llamo a Alex, le digo, Alex, ya te mandé el dinero. Y él me dice, no, pastor, yo no te estoy llamando para eso. Pastor, estoy vomitando coágulos de sangre, me dijo. Coágulos de sangre. Y me acaban de descubrir que tengo un derrame. Y mis pulmones se llenaron de líquido, no sé qué tipo de líquido. Se llenaron de líquido mis pulmones. Imagínense, yo lo estoy llamando a él para pedirle que ore por mí. Y ahora él me está diciendo que tuvo un derrame y que sus pulmones están llenos de líquido. Y mientras él me decía eso, a mi mente y a mi corazón vino el Salmo capítulo 23, versículo 6. Y yo recuerdo que yo le dije, Alex, te voy a decir algo de parte. Me puse bien evangélico y le dije, te voy a decir algo de parte. Ahí en pleno Juan Valdés. Estaba lleno eso. Y le dije, te voy a decir algo de parte de Dios, Alex. La Biblia dice en el Salmo capítulo 23, versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y le dije, lo que David está diciendo ahí, ya le dije, lo que David está diciendo en ese salmo es, se los aseguro, se los garantizo, les doy certeza con todo mi corazón que el bien y la misericordia estarán con nosotros todos los días de nuestra vida. Y recuerdo que me acordé de una expresión que usa un amigo mío. Él dice, se lo autentico en notaría, se lo firmo si quiere, se lo firmo si quiere, se lo firmo y se lo autentico en notaría. Su bien y su misericordia estarán con nosotros todos los días de nuestra vida. Y yo recuerdo que mientras yo le estoy diciendo esto a Ale, él comenzó a hablar en lenguas allá. Mientras yo le estoy diciendo esto a Alex, mire, yo también tengo una situación en mi vida. Yo sentí que algo cayó del cielo sobre mi vida y yo comencé a temblar, oiga bien, a temblar ahí. En plena casa del profeta Juan Valdés comencé a temblar. Yo soy bautista, pero comencé a hablar hasta en lenguas. Allí comencé a hablar en lenguas. Y mi esposa me decía, mi hijo, ¿qué te pasa? Ella pensaba que era algo físico. Yo le dije, tranquila. Pero lo que estaba recibiendo es que el bien y la misericordia se me estaban metiendo adentro. Y escuche algo, a partir de ese momento, yo estuve más tranquilo. Tranquilo. Al día siguiente, mire lo que pasó al día siguiente. Me habían citado en un hospital que se llama Mederi, en una sede que está en una localidad que se llama Barrios Unidos allá, 6 de la mañana para la cirugía. Llego a las 5:30 de la mañana al hospital. Y cuando llego al hospital me dicen, su cirugía no está programada, aquí no hay cirugías hoy. Y yo le dije, ¿cómo así? Eso está programado desde hace un mes. No, es más, no hay cirugías, no hay coloproctólogo aquí, no hay. Diríjase al mayor. Y yo, bueno, me voy para allá. Me cogí con mi esposa, llegué a las 6:30 de la mañana allá. Cuando llego allá al Mederi Mayor, digo, no, estoy programado para una cirugía. Me dice el muchacho, me dice, no, usted no está programado para ninguna cirugía. Entonces yo le dije, hermano, a mí se me salió como el católico que llevo dentro. No, pero es broma, hermano, pero escuchen. Yo dije lo siguiente, pero ¿cómo así? Si aquí está la orden de la cirugía. Y ustedes me llamaron y yo vengo desde otra ciudad. Y ustedes me están diciendo ahora que no hay cirugía. Entonces me dijeron, espere hasta las 7 de la mañana para que lleguen los de programación y usted pueda hablar con ellos. Esperé hasta las 7 de la mañana y cuando llegan las 7 de la mañana, la única opción que ellos me daban era la siguiente. Hay una coloproctóloga que está operando, haciendo cirugías, pero usted tiene que esperar que opere a todo el mundo, o sea, a todos los que estaban allí.
y de último lo opera usted. Si usted acepta así, no hay ningún problema. Yo le dije, no hay ningún problema. Yo espero hasta el final para que me operen. Claro, ya su bien estaba conmigo. Ya su misericordia se me había metido adentro, como dije yo. Y recuerdo que miré a mi esposa y me dijo, mi hijo, sí, claro, mi amor, no hay ningún problema. Vamos a esperar. Entonces, cuando ya me meten al quirófano a las 11:30 de la mañana, recuerdo que estoy allí en una conversación con el anestesiólogo. Ya me tiene en posición para colocarme la anestesia. A mí no me gusta ver las pullas esas. No me gusta verlas mucho. Y yo lo miraba así y me acordé de que yo no debía tener miedo a esa cirugía porque Dios me cuida. Me acordé. Y sabe, mientras él me colocaba la anestesia, yo empecé a entonar una canción que dice, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Y mientras la coloproctóloga estaba haciendo la incisión, yo estaba entonando, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Eso. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. La cirugía duró 15 minutos. Me llevaron al lugar donde lo llevan a uno previo a llevarlo a la habitación, donde lo llevan a uno, un lugar de recuperación. Mientras pasa el tema de anestesia y eso. Salí a las 12 casi entre anestesia y la cirugía y eran las 9 de la noche y todavía no sentía las piernas. Y a mí me resultaba muy extraño que las piernas no las sintiera a las 9 de la noche, después, es decir, desde las 12 hasta las 9 de la noche hay como 9 horas. Entonces me resultaba muy extraño porque a mí me habían hecho 5 cirugías y a las 2 horas ya yo sentía mis piernas. Yo dije, como que se pasó de lote el anestesiólogo con este tema de la anestesia. Pero yo dije, pero Dios está conmigo. Pero Dios está conmigo. Pero Dios está conmigo. Hermano, lo más poderoso que un ser humano puede tener en esta tierra es que Dios esté con él. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, no tienes que temer mal alguno. Si Dios está con nosotros, Él nos cuida. Si Dios está con nosotros, Él nos guarda. Entonces no quiere decir que nada malo nos va a pasar. Pero Dios se va a asegurar, hermanos míos, que aún las cosas que no salgan tan bien en nuestra vida, Él las va a trastornar para bien. Porque el bien de Dios es exclusivo. Voy a repetir eso. El bien de Dios es exclusivo. Es decir, cuando Pablo le habla a los romanos en el capítulo 8, él les dice a los que aman a Dios. Ahí no dice que a los que no aman a Dios. A quienes todas las cosas les serán trastornadas para bien. A los que están frente a mí. Diga amén, porque usted ama a Dios. Hermano, cualquiera, reitero, podrá intentar cosas malas contra tu vida. Y es probable que en algunas de esas cosas que intenten contra tu vida tengan éxito. Es probable que en algunas cosas, algunas personas intenten hacerte daño y ciertamente te lo hagan. Pero Dios va a transformar ese mal en bien. Él es especialista en eso. Número 2, la segunda razón por la cual no debo tener miedo o no debo temer en cuanto al cuidado de decidir, al tomar decisiones
que puedan traer consecuencias terribles. Ese salmo nos muestra que no debemos tener temor a las decisiones que tomamos, ni a las consecuencias por esas decisiones que tomamos. No debo tener temor porque el bien y la gracia de Dios trabaja en mí. O sea, la razón por la cual no debo temer a las decisiones que tomo y a las consecuencias que pueden venir es porque el bien o la gracia de Dios trabajan en mí todos los días de mi vida. Oiga bien, no solo habla del bien de Dios la Biblia, sino que también habla de su misericordia. Y la misericordia y la gracia de Dios en la vida están como estrechamente relacionadas. Es decir, el bien y la misericordia están ligados, tienen una relación muy cercana. Podemos ver eso en Isaías cuando Dios dice: ahora tendré misericordia de ti por mi gracia. Hermanos míos, la diferencia entre el bien o gracia y la misericordia de Dios es que el bien es cuando Dios me da lo que yo no merezco. En otras palabras, su salvación la recibimos por gracia. La recibimos porque es un don de Dios, la recibimos porque es un beneficio de Dios. La recibimos porque es el bien de Dios sobre nuestra vida, pero nosotros realmente no merecíamos esa salvación. Entonces, a través del bien y de la gracia, Dios me da lo que no merezco. Voy a ilustrar esto con la parábola del hombre que era dueño de la viña, del hacendado. Y voy a tratar de ubicarla a nuestro tiempo. Un hombre salió a buscar unas personas para que trabajaran en su hacienda, en su finca. Y resulta que el hombre salió a las 8 de la mañana y buscó a algunos trabajadores y convino con ellos un salario por ese trabajo. Voy a utilizar la expresión bíblica. Les digo, ustedes van a hacer ese trabajo y yo les voy a pagar un denario. No sé a cuánto equivale eso hoy en nuestros días. Pero lo cierto es que el hombre le dice: yo les voy a pagar un denario. Y los hombres comenzaron a trabajar como habían acordado. La Biblia dice que a las 3 de la tarde, perdón, la Biblia no, voy a contextualizarlo. A las 3 de la tarde, el hombre sale y busca otros trabajadores y los contrata para que vayan a ese lugar. Ellos llegan, comienzan a hacer su trabajo. Cuando termina la jornada laboral de ese día, entonces el hombre llama primero a los que fueron a las 3 de la tarde y les paga el denario. Y los que estaban desde las 8 de la mañana le dijeron a ese dueño de la finca, le dijeron: pero ¿cómo es posible que tú les vas a pagar a ellos lo mismo que nos pagas a nosotros si nosotros nos encontramos trabajando desde las 8 de la mañana de sol a sol hasta lo último de la jornada y nos vas a pagar lo mismo? ¿Y sabe qué fue lo que le dijo el dueño de la viña? Les dijo lo siguiente: oye, ven acá. ¿Acaso no me es lícito hacer con lo mío lo que a mí bien me parezca? Y les dijo lo siguiente: ¿acaso yo no convine con ustedes pagarle un denario? En otras palabras, el hombre le estaba diciendo: ¿acaso yo no soy justo? O sea, a esos que trabajaron desde las 8 de la mañana les aplicó la justicia. Pero a los que trabajaron desde las 3 de la tarde les aplicó la misericordia. Voy a acercar la cámara porque esto que voy a decir, espero que le quede bien. Qué bueno es, hermano, qué bueno es. Porque nosotros sabemos que Dios es justo. Dígame a eso. Pero la Biblia no dice que la justicia de Dios nos seguirá todos los días de nuestra vida. Repita conmigo: gracias a Dios por eso. Imagínense que la justicia nos siga todos los días de nuestra vida. Hermano, no estuviéramos aquí, ni yo estuviera aquí, se lo aseguro. Pero qué bueno que su bien y su misericordia sí nos siguen todos los días de nuestra vida. Su bien y su misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida.
su bien y su misericordia. ¿Sabe por qué yo sé que esa parábola de la viña habla del bien de Dios? Porque cuando el hacendado es confrontado por los trabajadores de la primera hora, él les dice: ¿acaso ustedes tienen molestia porque yo soy bueno? Esa es la respuesta que él le da. ¿Acaso ustedes están molestos porque yo soy bueno? Hermano, Dios es bueno. Dios es bueno. Es tan bueno que Él nos provee de sus beneficios a nuestra vida física. Es tan bueno que Él nos provee de sus beneficios a nuestra vida familiar, eclesial, laboral, profesional, en el hogar, en la familia. Es tan bueno Dios, mi hermano, que su misericordia está actuando. ¿Sabe? Quizás, hermanos míos, porque la misericordia de Dios es cuando Dios no me da lo que en realidad sí merezco. ¿Qué merecíamos? Cada uno de nosotros sabe. La Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. O sea, eso quiere decir que usted y yo necesitamos de la misericordia de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Mire, usted necesita de la misericordia todos los días. Y la Biblia dice que el salmista dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Por eso a mí me gusta mucho una canción que dice: cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Tú lo haces mejor que yo. Me sostienes por tu gran fidelidad, porque tú eres bueno. Tú eres bueno. Eso, qué lindo se oye eso. Porque para siempre tu misericordia es. Vamos, cántelo, cántelo. Mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Hermanos míos, ¿por qué necesitamos misericordia? Porque nosotros necesitamos perdón todo el tiempo. Oiga bien, me alegra que el escolta nuestro no sea la justicia. Me alegra que los escoltas nuestros sean su bien y su misericordia. Hermanos míos, el Salmo capítulo 103, los primeros versículos, David tiene una conversación con su alma. Y David dice lo siguiente: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Versículo 8 poderoso: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Necesitamos de su misericordia. ¿Sabe por qué digo esto? Porque hay gente que piensa que porque le falló a Dios ya todo está perdido. Déjame decirte, yo no soy profeta ni pretendo serlo, pero te profetizo en esta mañana que el perdón de Dios estará todos los días para ti. Hay gente que le dice: bueno, es que yo cometí un error y pequé, o cometí un error, como usted quiera llamarlo. Si se pone muy teológico, error al blanco, como usted quiera llamarlo. Porque a veces nos ponemos
o filosóficos o románticos. Pero oiga bien, y va a Dios y le pide perdón, y por supuesto que Dios lo perdona, porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero en 10 días cometió el mismo error. Entonces va Dios y Dios lo perdona, y por supuesto que Dios lo perdona, porque la Biblia dice que a través de los méritos de la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario, Hebreos dice que tenemos entrada gratuita al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y misericordia del Dios eterno. Y entonces va, y por supuesto que Dios lo perdona. Entonces cometió dentro de un mes el mismo error. Entonces va Dios y ya como que dice, no, ya Dios no me va a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque se siente un hipócrita y piensa que Dios no lo va a perdonar. Pero la Biblia dice que si alguno de nosotros ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y sabes una cosa, y piensas que Dios no te va a perdonar, pero su misericordia está vigente aún hoy. Me encanta esa expresión que está ahí, esa escritura, perdón, que está ahí. Mira, la estoy hasta señalando. Porque si algo usted y yo debemos tener siempre presente en nuestra vida, es que tenemos un Padre que nos ama. Termino con esto. Lo tercero, no debo tener temor a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios me está esperando. Oiga bien, no tengo que tener temor a la muerte porque la gloria de Dios me está esperando. Hermanos míos, David utiliza una partícula, una conjunción ahí. Mire lo que dice el versículo. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Pero a partir de ahí, él utiliza la conjunción y dice la palabra del Señor, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En otras palabras, esa conjunción y que aparece en el Salmo capítulo 23 es trascendental. Porque David lo que está diciendo cuando dice y, lo que realmente David está diciendo es lo siguiente. David está diciendo que nuestra vida terrenal no lo es todo. David está diciendo que hay algo más allá de nuestra muerte física. David está estableciendo, hermanos míos, un puente entre el presente y el futuro. Cuando David dice y, David está estableciendo un puente entre el ahora y el mañana. Hermanos queridos, cuando David establece esa partícula, esa conjunción, está haciendo una conexión con lo que viene. David está diciendo, él apunta a una meta que no termina simplemente en esta tierra. Él está diciendo con esa I que hay una meta que termina en el cielo. Entonces yo no tengo que tener temor de la muerte, hermanos míos, porque a mí me espera la gloria de Dios. Yo no tengo que tener temor a la muerte. ¿Sabes por qué, hermanos amados? Porque la Biblia dice que hay uno que dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para vosotros. En otras palabras, hermano amado, ¿sabe qué? No tengo que tener temor a la muerte. Si va a aplaudir, apláudale al Señor. Mire, en esta tierra, cuando usted sale del país o va a algún lugar, y en especial las personas que predican, que van a otros lugares, generalmente la gente se esfuerza por atenderlo bien a uno. Y cuando no te hospedan en sus casas, te llevan a un hotel. Y cuando te llevan a un hotel, tú entras a ese hotel y tú encuentras todo bien ordenado en ese hotel. Y tú te vas, sales a predicar, tú dejaste todo desorganizado. Y cuando llegas, la habitación otra vez está como la encontraste. Las toallas limpias, las sábanas bien puestas, las almohadas bien puestas, los jabones en su lugar, todo bien puesto. ¿Sabes por qué? Porque alguien preparó el lugar para ti en esta tierra. Qué lindo es que Jesús es el que se fue a servir
a servirnos. Qué lindo es que Jesús, Él mismo fue a preparar ese lugar. ¿Sabe? Oiga, qué privilegio tan grande el que nosotros tenemos. Que el mismo dador de la vida, el autor de nuestra fe, Él mismo es el que se ha ido a preparar lugar para nosotros. Entonces eso me tiene que dar a mí esperanza. Eso me tiene que dar a mí, hermano, la certeza de que mi Dios, de que todo en esta tierra no se acaba, que hay algo mayor para ti, para mí. Y ya Él lo fue a preparar para nosotros. Póngase en pie por unos minutos, por favor. Bendito sea el Dios Todopoderoso.